Muy buen día, es un gusto estar este día con ustedes compartiendo este tema, el ABC de los derechos humanos. Agradezco mucho la invitación y pues bueno, yo soy Montserrat Guerrero, yo soy subcoordinadora de equidad entre mujeres y hombres de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y hoy vamos a platicar un tema que está en boga, que ya lo escuchamos hasta en la sopa y que muchas veces no sabemos sobre qué se trata, qué implica este tema. Vamos a hablar sobre los derechos humanos. Y el tema es pues el ABC, ¿no? La introducción a este tema tan importante. Y en primer punto vamos a ver qué son los derechos humanos. Existen muchos prejuicios al respecto. Por ejemplo, nos dicen que los derechos humanos solo defienden delincuentes, o que los derechos humanos entorpecen la actividad de las autoridades, o que los derechos humanos nada más son para personas derechas, para personas humanas, perdón. Humanos derechos, pero pues vemos que son prejuicios que van afectando nuestro propio uso y disfrute de estos derechos. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que los derechos humanos solo defienden delincuentes? Bueno, porque en algunos casos las comisiones estatales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, han salido a la defensa de personas que se presume cometieron algún delito, pero salen en defensa de esas personas porque obviamente se les violentaron derechos humanos, al igual que cualquier otra persona, ciudadano, puede ser víctima de alguna vulneración de los derechos humanos por parte de la autoridad. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Nos dice Jorge Carpizo que son mínimos de existencia y al saberse que serán respetados y promovidos, la persona se moviliza con libertad para lograr vivir con dignidad. Entonces es muy importante tener estos conceptos de dignidad y del desarrollo de la persona. En otros términos, pues nos dicen que los derechos humanos son estas prerrogativas inherentes a la persona, por el simple hecho de ser persona, cuya realización implican el desarrollo libre de la persona y una vida digna, ¿sí? Esto es lo que buscan los derechos humanos, que la persona pueda vivir con dignidad y se pueda desarrollar plenamente. Y tienen 4 principios: el principio de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El principio de universalidad, ¿a qué se refiere? Se refiere a que los derechos humanos son para todas las personas sin distinción de raza, de sexo, etnia, edad, género, ¿sí? Sin ninguna diferencia, todas las personas deben de disfrutar y se les deben de respetar estos derechos humanos. Les decimos, vemos que desgraciadamente no a todas las personas del mundo, como sería lo deseable, se les garantizan y se les respetan los derechos humanos. Vemos a mujeres en el Medio Oriente, pues que básicamente no tienen derechos, al igual hay otros ejemplos, ¿no? Entonces, pero este es un principio básico. La interdependencia hace referencia a que los derechos humanos se relacionan entre sí. Un derecho va vinculado a otro. Si se me vulnera un derecho a la educación, pues también se me estará vulnerando el derecho a la libre personalidad, el derecho a la integridad, el derecho al desarrollo, ¿sí? Entonces van ligados unos con otros, no se pueden separar. La indivisibilidad quiere decir que son inherentes a la persona, no podemos renunciar a estos derechos, están en nuestro ser, ¿sí? Por el simple hecho de existir, nos pertenecen y no podemos renunciar a ellos. Y la progresividad implica que siempre haya un avance en los derechos humanos, un avance en la protección y en la garantía de estos derechos. No nos pueden limitar un derecho humano que ya ha sido protegido, que ya ha sido garantizado por el Estado. Ponemos mucho el ejemplo del voto de la mujer. Si ya se nos dio, se reconoció y se garantiza este derecho al voto de la mujer, y que se participe en las cuestiones públicas y políticas, de un día para otro no nos pueden decir que no, que vamos a retroceder ese derecho y que ya no vamos a poder votar las mujeres, ¿no? O el derecho a la vida, con el ejemplo de la pena de muerte. El Estado mexicano ya ratificó estar en contra de la pena de muerte, entonces no pueden decir que va a haber pena de muerte para ciertas personas, porque ya se nos está garantizando este derecho a la vida y no puede haber un retroceso. Entonces, estos 4 principios son los que rigen a los derechos humanos: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Hay teorías sobre los derechos humanos, vamos a ver algunas. La teoría del derecho natural, ¿qué implica esta teoría?
nos dice que el derecho natural es un orden superior al derecho positivo. ¿Y qué es el derecho positivo? Pues como ustedes saben, es todo aquel derecho que se encuentra vigente en las leyes, ¿sí? En las normas. Entonces este derecho lo tenemos por el simple hecho pues de existir. Tenemos necesidades básicas como el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, ¿sí? Aunque no esté garantizado en una norma, tenemos la necesidad, y esa misma necesidad humana, natural, nos va haciendo que se regularice y que se norme y que sea un derecho fundamental. Está la teoría historicista, que nos dice que los derechos humanos pues se van brindando de acuerdo a ciertas etapas de la sociedad, de acuerdo a cierto contexto en específico. Está la teoría ética de los derechos humanos, que nos dice que está implícita la dignidad humana más los valores, y nos dan lo que conocemos como derechos humanos. ¿Y qué es la dignidad como fundamento de los derechos humanos? Esta dignidad nos permite reconocer el valor que tenemos nosotros como personas, reconocer este valor que tienen las demás personas, y nos ayuda a desarrollar amor y respeto por los demás, además de vivir en armonía con nuestro ambiente. Y la dignidad humana, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia, nos dice que es un interés inherente a toda persona, por el mero hecho de ser persona, a ser tratada como tal y a no ser considerada como un objeto, humillada, degradada, envalecida o cosificada. Eso es lo que es la dignidad humana para la Suprema Corte de Justicia. Y esta dignidad humana, les decíamos al principio, es lo que fundamenta la existencia de estos derechos humanos. Entonces, los valores nos permiten también acercarnos un poco a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque son ideales de conducta humana que permiten valorar los actos de los miembros de una sociedad, ¿sí? Entonces, a partir de un valor humano, por ejemplo, como es la vida, se consagra un derecho humano, como es el derecho a la vida. El valor de la libertad nos da el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de tránsito, a la libertad de culto, ¿sí? De conciencia. El valor de la integridad se desprende el derecho a la integridad física, moral, psicológica, emocional de una persona. El valor de la justicia, pues tenemos el derecho a la justicia, ¿sí? Y vemos cómo se van relacionando. De acuerdo a la Convención Internacional de los Derechos Humanos, a la Convención, tenemos 30 derechos humanos, que es nacer libres, iguales en dignidad y derechos, no ser discriminados por raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, posición económica u otros, derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Tenemos el derecho a no ser esclavos, a no ser sometidos a torturas, ni a penas, ni tratos crueles, inhumanos o degradantes, al reconocimiento de una personalidad jurídica, el derecho a ser iguales ante la ley y a su protección, el derecho al acceso a la justicia, el derecho a no ser arbitrariamente detenidos, el derecho a tener un juicio justo e imparcial, el derecho a ser inocente hasta que se comprueba lo contrario, el derecho a tener una vida privada, a circular libremente, a salir y volver a nuestro país de origen, a buscar asilo en otros países, a tener una nacionalidad, a casarse y a formar una familia. Tenemos derecho a la propiedad individual y colectiva, a la libertad de pensamiento, conciencia y creencia, a la libertad de opinión y expresión, a la libertad de reunión pacífica, a participar en el gobierno de nuestro país, a la seguridad social. Tenemos derecho a un salario equilibrado, tenemos derecho al esparcimiento, a la diversión, a la alimentación, tenemos derecho al vestido, a la vivienda, a la asistencia médica, que son considerados los derechos económicos, sociales y culturales. Tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a gozar de las artes y de la cultura y de participar en la ciencia, y tenemos derecho a un mundo justo y libre, a desarrollarnos como personas a través del trabajo en la comunidad. Tenemos el derecho a que nadie nos quite estos derechos, ¿sí? Estos 30 derechos son los que vienen en la Convención, ¿sí? Y de aquí la Comisión Nacional y todos han desarrollado otros derechos humanos, de los cuales las personas pues también son garantes, pero esos son los básicos.
Y debemos de tener mucho cuidado con no trivializar a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque si de repente todos son derechos humanos, entonces ya nada va a ser derechos humanos. Ponemos el ejemplo de un Ferrari, que si nos niegan el poder comprar un Ferrari, ¿se nos está violentando un derecho humano? Pues no. ¿Por qué? Porque el hecho de no tener un Ferrari no está atentando contra tu dignidad ni contra tu desarrollo, ¿sí? No es lo mismo que se te prohíba tener una propiedad, a comprar un vehículo o a tener propiedad en general, ¿sí? O a libre tránsito. El hecho de que no tengas una marca en específico no se te violenta ningún derecho humano. Entonces hay que tener mucho cuidado con no decir que absolutamente todo es un derecho humano, porque pierde esta fuerza y pierde esta importancia que tienen los derechos humanos en el desarrollo de las personas. Existen 3 generaciones de derechos humanos. La primera generación vemos que va desde lo chiquito a lo más grande, ¿sí? La primera generación se basa sobre los derechos personales, ¿sí? De seguridad individual y jurídica, derecho a la vida, derecho a la integridad, a la libertad de conciencia, los derechos cívico-políticos, ¿sí? Y esto pues surgen a partir de las revoluciones liberales en Estados Unidos y en Francia. La segunda generación son los derechos económicos sociales, como es derecho al trabajo, derecho a la cultura, el derecho a la educación, a la vivienda, y nos vamos ampliando un poquito más, ¿sí? Y esta generación surge como reacción a la revolución industrial. Y luego tenemos la tercera generación, que es el derecho al desarrollo, al medio ambiente, a la autodeterminación de los pueblos. Bueno, esta ya es un poco más global, ¿sí? Y esta surge a través del reconocimiento con la fundación de la ONU. Entonces tenemos estas 3 generaciones, ya se habla de una cuarta generación, como el derecho al internet, el derecho a la comunicación, pero es parte de este principio de progresividad, de ir garantizando cada vez en mayor medida los derechos humanos. De eso se trata. Y también existen conceptos que no podemos confundir, ¿sí? Está lo que es un derecho humano, una garantía individual o una garantía fundamental y un derecho fundamental, ¿sí? Que a veces existe confusión al respecto y los manejamos como iguales, pero no, son diferentes. ¿A qué se refiere un derecho fundamental? Un derecho fundamental, por la importancia de los derechos humanos, se encuentran plasmados en una normativa, en una ley, ¿sí? Esa es la diferencia, se encuentran reconocidos por el Estado a través de una ley. Las garantías individuales, en su caso, son los medios con los que cuenta el Estado para garantizar un derecho humano. Por ejemplo, tenemos el derecho a la salud. Bueno, pues existe un hospital que es el medio para garantizar ese derecho. Tenemos derecho a la educación, pues existe una escuela pública que es el medio, es la garantía para garantizar ese derecho humano. Y en cambio los derechos humanos pues son todos aquellos derechos inherentes a la persona, que ya lo veíamos, independientemente se encuentren establecidos o no en una ley. Y el Estado frente a los derechos humanos tiene una importancia trascendental. ¿Por qué? Porque es quien está obligado a garantizar, a respetar y a promover estos derechos humanos. Y bueno, entendiendo al Estado como la persona jurídica formada por una comunidad política, asentada en un territorio determinado, organizado soberanamente en un gobierno propio con decisión y acción. Y pues entendiéndolo como el territorio, población y gobierno, ¿sí? Ese es el Estado. ¿Y por qué es tan importante guardar un Estado de Derecho? El Estado de Derecho nos habla de que todas las acciones que realice el Estado deben de estar garantizadas en una ley o deben de estar fundamentadas en una ley. Cuando no se respetan las leyes, pues hablamos de que no estamos en un Estado de Derecho, y eso que nos da como población, nos da incertidumbre y nos da desconfianza sobre el Estado, sobre el país, sobre el Estado en el que vivimos, ¿sí? Y bueno, ahora existe con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el 2011, en junio de 2011, considerada como la reforma de los derechos humanos, pues sí se modificaron varias cuestiones, ¿sí? Sobre todo el artículo primero se amplió, se introdujo lo que es el principio pro persona. Se impone al Estado la obligación de prevenir, investigar, sancionar y erradicar las violaciones a los derechos humanos.
También se le impone a todas las autoridades desde el ámbito de sus competencias la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos a todas las autoridades, ¿sí? Sin distinción y sin grados y sin jerarquías. Todo aquel servidor público tiene la obligación de garantizar y promover los derechos humanos. Y se cambia la denominación del título primero que decía garantías individuales a derechos humanos, y esto es muy importante porque ya veíamos lo que es una garantía individual, ¿sí? Nada más los medios que tiene el Estado para garantizarlos. En cambio, un derecho humano se amplía a todas las necesidades que tiene la persona. Entonces, antes decía que el Estado dice